Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un torbellino de emociones. Así es, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Hande y Kerem, y la impactante noticia que ha salido a la luz el 1 de octubre de 2025. Si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te encanta estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, quédate porque esto te interesa. Antes de sumergirnos en los detalles, si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que le des ese botón de suscribir que ves por ahí abajo. Es completamente gratis y así no te perderás ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone interesante. La noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado como un relámpago en un cielo despejado. Estamos hablando de un anuncio que francamente nadie esperaba, o al menos no de esta manera y en este momento. Durante meses los rumores, las especulaciones y los deseos de los fans han sido una constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. La química innegable que mostraron en pantalla en Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Verlos juntos tanto en la serie como en la vida real, era un bálsamo para muchos, una historia de cuento de hadas moderna que inspiraba esperanza y romance. Sin embargo, el mundo del espectáculo, y especialmente el de las relaciones de celebridades, es un terreno a menudo impredecible y lleno de giros inesperados. Y esta vez, el giro ha sido monumental. El 1 de octubre de 2025 una declaración oficial, o mejor dicho, una serie de declaraciones y confirmaciones a través de sus equipos de representación y portales de noticias confiables han confirmado algo que muchos temían pero que otros anhelaban o quizás simplemente estaban listos para aceptar. Las primeras filtraciones empezaron de forma sutil, como suele ocurrir. Pequeños comentarios aquí y allá, observadores atentos que notaron ciertas ausencias en eventos importantes, o la falta de las típicas interacciones cariñosas en redes sociales que solían compartir. Pero lo que hoy se ha confirmado es mucho más que una simple ausencia o un silencio momentáneo. Estamos hablando de la ruptura oficial de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La pareja que conquistó corazones alrededor del mundo, la pareja que muchos veían casándose y construyendo un futuro juntos, ha tomado caminos separados. Es difícil poner en palabras la sorpresa que esto ha generado. Los fans, que se habían aferrado a la esperanza de que su amor perdurara, están desconsolados. Las redes sociales son un hervidero de reacciones, desde la incredulidad y la tristeza hasta, tristemente, algunos comentarios crueles o especulativos que intentan buscar culpables o razones detrás de esta decisión. Es importante recordar que al final del día, son personas reales con sus propias vidas y sus propios sentimientos y merecen respeto. Hasta el momento, las razones específicas detrás de esta separación no han sido reveladas en detalle. Los comunicados oficiales han sido breves y concisos, apelando a la privacidad y al respeto por el momento que atraviesan ambas figuras públicas. Se ha mencionado, de forma genérica, que ha sido una decisión mutua, tomada tras una profunda reflexión y que, a pesar de la ruptura, guardan un gran respeto y cariño el uno por el otro. Esta es una postura madura y digna, pero para la legión de seguidores, deja un vacío de explicaciones que alimenta aún más la curiosidad. ¿Qué factores podrían haber llevado a esta situación? Analicemos algunas de las hipótesis más comentadas, siempre desde el respeto y sin pretender tener la verdad absoluta. Por un lado, la presión mediática y la intensidad del escrutinio público al que han estado sometidos desde el inicio de su relación. Cuando una pareja se convierte en un fenómeno mundial, cada paso, cada gesto, cada palabra, es analizado con lupa. Esto puede ser abrumador y desgastante para cualquier relación, por muy sólida que parezca. Otro factor a considerar es la propia naturaleza de sus carreras. Ambos son actores con proyectos ambiciosos y carreras en constante crecimiento. Las giras internacionales, los rodajes en diferentes países, los compromisos laborales que los obligan a pasar largas temporadas separados. Mantener una relación a distancia, bajo el ojo público y con agendas tan apretadas, es un desafío mayúsculo. Quizás con el tiempo las exigencias de sus profesiones han empezado a pesar más que la fuerza de su unión. También es posible que simplemente sus caminos personales hayan tomado direcciones distintas. Las personas cambian, evolucionan, y las prioridades pueden variar. Lo que funcionaba en un momento dado de sus vidas, quizás ya no lo ha. C.
El amor, aunque sea profundo y sincero, necesita ser compatible con los planes de futuro y las aspiraciones individuales. Es importante recordar que Hande y Kerem han sido extraordinariamente reservados con su vida privada, especialmente después de que su relación se hiciera pública. Han intentado proteger su espacio íntimo lo máximo posible, y es probable que esta sea la razón por la que los detalles de su separación sean tan escasos. Sin embargo, esto no ha impedido que la imaginación de los fans vuele, creando teorías y escenarios que, si bien pueden ser entretenidos para algunos, no dejan de ser especulaciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es el impacto que esta noticia tiene en el fandom. Senkalkam no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que unió a personas de diferentes países y culturas. Hande y Kerem se convirtieron en los protagonistas de una historia de amor que muchos querían ver replicada en la vida real. Su carisma individual, sumado a la química que emanaban juntos, creó una conexión especial con el público. Por eso, la noticia de su separación duele, no solo como seguidores de su trabajo, sino como personas que se ilusionaron con su historia. En el lado positivo y para aquellos que buscan consuelo, es importante recordar que la vida de una celebridad, como la de cualquier persona, está llena de altibajos. Las relaciones pueden terminar, pero las experiencias vividas, los aprendizajes y los recuerdos permanecen. Hande y Kerem han compartido momentos significativos, y es probable que estos les hayan marcado de forma positiva. Además, ambos tienen carreras prometedoras por delante y esta etapa de transición, aunque dolorosa, podría abrirles nuevas puertas y oportunidades, tanto personales como profesionales. Analizando las redes sociales y los foros de fans, se puede observar una mezcla de emociones. Muchos expresan su tristeza y envían mensajes de apoyo a ambos actores, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa. Otros, más especulativos, intentan desentrañar las causas de la ruptura, buscando pistas en sus últimas publicaciones o en declaraciones de personas cercanas. Sin embargo, es fundamental recalcar la importancia de evitar la difusión de rumores infundados y de respetar la privacidad de las personas involucradas. La noticia del 1 de octubre de 2025 sobre Hande y Kerem es un recordatorio de que, a pesar de la imagen pública que proyectan, son seres humanos con emociones complejas y vidas privadas que a veces toman rumbos inesperados. Su relación, que cautivó a millones, ha llegado a su fin, pero el legado de Senkalkam y el cariño que generaron como pareja perdurarán en la memoria de sus seguidores. ¿Qué significa esto para el futuro? Para Hande veremos cómo continúa su exitosa carrera actoral, seguramente con nuevos proyectos que nos sorprenderán. Lo mismo ocurre con Kerem, quien ha demostrado ser un actor versátil y con un gran potencial. Ambos tienen un futuro brillante por delante y sus seguidores estarán ahí para apoyarlos en cada paso. Es natural que los fans se sientan decepcionados o tristes ante esta noticia. Hemos invertido emocionalmente en su historia, hemos celebrado sus momentos juntos, y ahora, ver que esa historia ha llegado a su fin, puede ser difícil de asimilar. Sin embargo, la vida sigue y ellos también. Lo más importante ahora es desearles lo mejor, individualmente, y esperar que encuentren la felicidad y la plenitud en sus respectivos caminos. Este evento nos enseña que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones humanas son frágiles y están sujetas a las vicisitudes de la vida. La presión, las distancias, los cambios personales, son factores que pueden afectar incluso a las parejas más admiradas. Lo que sí podemos admirar es la forma en que hasta ahora han manejado la situación con discreción y respeto. Para cerrar este tema, y volviendo a la esencia de nuestro canal, es fascinante cómo estas noticias nos mueven. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre el amor, sobre las relaciones, y sobre la complejidad de ser una figura pública. La noticia de Hande y Kerem es, sin duda, una de las más impactantes de este año para muchos. En resumen, hemos cubierto la impactante noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, confirmada el 1 de octubre de 2025. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta decisión, la reacción de los fans y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. A pesar de la tristeza que genera esta noticia, hemos recordado que ambos tienen un futuro prometedor y que el impacto de su relación perdurará en la memoria de sus seguidores. Y así, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un tema intenso y sin duda, ha tocado las fibras sensibles de muchos de ustedes. Espero que esta información les haya sido útil y sobre todo, que hayan podido procesar esta noticia conmigo. Agradezco enormemente su compañía y su tiempo al ver este vídeo. Ustedes son la razón.
por la que hacemos esto y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Qué esperanzas o deseos tienen para Ande y Kerem en sus caminos individuales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son muy valiosas y me encanta leerlas y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.